¿Sabías que la Biblia, tal como la conocemos, fue decidida por la Iglesia Católica hace siglos? ¿Y que muchas otras religiones también afirman que sus textos son divinamente inspirados? En este video, Alan Watts nos lleva a un viaje fascinante para entender cómo las creencias espirituales han sido moldeadas por la historia, la cultura, sobre todo, por la interpretación humana. ¿Qué significa todo esto? Esto fue lo que Alan manifestó. Mucha gente no sabe cómo obtuvimos la Biblia en primer lugar. Nosotros, los occidentales, recibimos la Biblia gracias a la Iglesia Católica, y ellos tomaron los libros del Antiguo Testamento, que incluso en la época de Cristo no habían sido definitivamente decididos por los judíos. Los judíos no cerraron el canon del Antiguo Testamento hasta el año 100 después de Cristo, más o menos, en el Sínodo de Jamnia. Y entonces finalmente decidieron cuáles eran los libros canónicos de las escrituras hebreas y los incorporaron al texto masorético, cuya copia más antigua data del siglo X, principios del siglo X después de Cristo. Los libros que se incluirían en el Nuevo Testamento no se decidieron finalmente hasta el año 382 después de Cristo, en el Sínodo de Roma bajo el Papa Dámaso. Fue la Iglesia Católica, la que promulgó la Biblia y dijo: les damos estas escrituras bajo nuestra autoridad y por la autoridad de la tradición informal que ha existido entre nosotros desde el principio, inspirada por el Espíritu Santo. Así que, históricamente, recibes la Biblia por la autoridad de la Iglesia, y la Iglesia Católica insiste, por lo tanto, en que la Iglesia colectivamente, hablando bajo la presunta guía del Espíritu Santo, tiene la autoridad para interpretar la Biblia, y puedes aceptarlo o dejarlo. Los hindúes creen que los Vedas son divinamente revelados e inspirados con tanto fervor como cualquier cristiano o judío. Los musulmanes creen que el Corán está divinamente inspirado, y algunos budistas creen que sus sutras también son de origen divino, o más bien de origen búdico. Los japoneses creen que los antiguos textos del sintoísmo son igualmente de origen divino. ¿Y quién será el juez? Así que, si la Iglesia dice que la Biblia es verdadera, finalmente todo se reduce a ti. ¿Vas a creer en la Iglesia o no? Así que, en realidad, no negaré el derecho de nadie a sostener estas opiniones. Puedes creer que la Biblia es literalmente verdadera y que en realidad fue dictada por Dios a Moisés, los profetas y los apóstoles. Esa puede ser tu opinión, y tienes libertad para sostenerla. No estoy de acuerdo contigo. Por otro lado, creo que hay un sentido en el que la Biblia está divinamente inspirada. Pero como la inspiración siempre llega a través de un vehículo humano, es susceptible de ser distorsionada por ese vehículo. En otras palabras, te estoy hablando a través de un sistema de sonido, y es el único disponible en este momento. Si hay algo mal con este sistema de sonido, cualquier verdad que pueda decirte se distorsionará, mi voz se distorsionará, y podrías malinterpretar el significado de lo que dije. Por lo tanto, todos los que reciben inspiración divina, y estoy usando eso de manera muy amplia, pero cualquiera que la reciba, la expresará dentro de los límites del lenguaje que conoce. Y por lenguaje aquí, no solo me refiero al inglés, latín, griego, hebreo o sánscrito. Me refiero al lenguaje en el sentido de qué tipo de términos están disponibles para ti. ¿Con qué tipo de religión creciste? Mi opinión es que Jesús de Nazaret fue un ser humano, como Buda, como Sri Ramakrishna, como Ramana Maharshi, etc., que a temprana edad tuvo una experiencia colosal de lo que llamamos conciencia cósmica. No tienes que ser de ningún tipo de religión en particular para tener esta experiencia. Puede llegarle a cualquiera en cualquier momento, como enamorarse, en mayor o menor grado, pero se encuentra en todo el mundo. Y cuando te golpea, lo sabes. A veces viene después de una larga práctica de meditaciones y disciplina espiritual. A veces viene sin ninguna razón que alguien pueda determinar. Decimos que es la gracia de Dios. Llega esta abrumadora convicción de que has confundido tu identidad, de que lo que pensabas, lo que yo pensaba que era solo el viejo Alan Watts, era completamente superficial. Así que puedes entender muy bien cómo las personas a las que les sucede esto se sienten genuinamente inspiradas. Porque muy a menudo va acompañado de un sentimiento extremadamente cálido, porque ves lo divino en los ojos de todos los demás. Cuando Kabir, un gran místico hindú musulmán,
Era muy anciano, solía mirar a la gente y decir, ¿a quién le voy a predicar? Porque veía al amado en todos los ojos. Las tradiciones de Asia, hindúes, budistas, taoístas, etc., están llenas de historias milagrosas, y las tomamos con calma. No pensamos que sean un signo de nada en particular, excepto de poder psíquico. Y estoy realmente un poco asustado del creciente interés en el poder psíquico porque eso es lo que yo llamo psicotécnicas. Y hemos hecho un desastre tan grande con las técnicas ordinarias que solo Dios sabe qué podríamos hacer si nos apoderáramos de las psicotécnicas y comenzáramos a resucitar a la gente y a prolongar la vida insufriblemente. La respuesta completa a la historia de los milagros es simplemente imaginar que eres Dios. ¿Qué pasó? Los apóstoles no entendieron del todo el punto. Estaban asombrados por los milagros de Jesús. Lo adoraron como la gente adora a los gurús. Y ya sabes, hasta qué extremos puede llegar eso si has estado en el mundo de los gurús. Y así, los cristianos dijeron, está bien, Jesús de Nazaret fue el Hijo de Dios, pero que se detenga justo ahí, nadie más. Así que lo que pasó fue que Jesús fue puesto en un pedestal. Fue colocado en una posición que estaba segura en lo alto, para que su problemática experiencia de conciencia cósmica no viniera y causara que otras personas fueran una molestia. Y aquellos que tuvieron esta experiencia y la expresaron durante esos tiempos en que la Iglesia tenía poder político fueron casi invariablemente perseguidos. Giordano Bruno fue quemado en la hoguera. Juan Escoto Eriúgena fue excomulgado. Las tesis de Meister Eckhart fueron condenadas. Y así sucesivamente. Algunos místicos se salvaron porque usaron un lenguaje cauteloso. Pero ves lo que sucede. Si pones a Jesús en un pedestal, estrangulas el Evangelio al nacer. Y ha sido la tradición tanto en la Iglesia católica como en el protestantismo transmitir lo que llamaré un evangelio castrado. Evangelio significa buenas noticias. Y no puedo, por mi vida, pensar cuáles son las buenas noticias del evangelio tal como se transmite ordinariamente. Aquí está la revelación de Dios en Cristo, en Jesús. Y se supone que debemos seguir su vida y ejemplo, sin tener la ventaja única de ser el hijo del jefe, nacido de una virgen, sabiendo que es el Hijo de Dios, teniendo el poder de los milagros, sabiendo que básicamente es imposible matarlo, que va a resucitar al final. Y se nos pide que tomemos nuestra cruz y lo sigamos cuando no sabemos nada de eso sobre nosotros mismos. Así que lo que sucede es esto. Se nos entrega, por lo tanto, un evangelio que es, de hecho, una religión imposible. Es imposible seguir el camino de Cristo. Muchos cristianos lo han admitido. Soy un miserable pecador. Me quedo muy corto ante el ejemplo de Cristo. Pero te das cuenta de que cuanto más dices eso, mejor eres, porque lo que sucedió fue que el cristianismo institucionalizó la culpa como una virtud. Y por lo tanto, siempre serás consciente de tus defectos. Y así, cuantos más defectos sientas, más, en otras palabras, serás consciente del vasto abismo entre Cristo y tú mismo. Así que vas a confesarte y, si tienes un confesor amable y comprensivo, te dirá, hijo mío, sabes que has pecado gravemente, pero debes darte cuenta de que el amor de Dios y de nuestro Señor es infinito. Y que, naturalmente, eres perdonado. Y ya sabes, has cometido un asesinato, robado un banco, fornicado, etc. El sacerdote es perfectamente paciente y tranquilo. Bueno, te sientes terrible. Al amor de Dios, he herido a Jesús, entristecido al Espíritu Santo, etc. Pero sabes en el fondo de tu mente que vas a hacerlo todo de nuevo. No podrás evitarlo. Lo intentarás. Pero siempre habrá un sentido cada vez mayor de culpa. Este es el cristianismo de la mayoría de las personas. Ahora bien, hay un cristianismo mucho más sutil de los teólogos, los místicos y los filósofos, pero no es lo que se predica desde el púlpito. ¿Cuál sería el verdadero evangelio? La verdadera buena noticia no es simplemente que Jesús de Nazaret fue el Hijo de Dios, sino que fue un Hijo poderoso de Dios que vino para abrir los ojos de todos al hecho de que tú también lo eres. Y esto es perfectamente claro. Si vas al capítulo 10 de San Juan, versículo 30, está el pasaje donde Jesús dice, yo y el Padre somos uno. Hay algunas personas que no son discípulos íntimos alrededor, y se horrorizan e inmediatamente recogen piedras para apedrearlo. Él dice, muchas obras buenas les he mostrado del Padre. ¿Por cuál de estas obras me apedrean? Y ellos dijeron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios.
Y él respondió, ¿no está escrito en su ley? Yo dije, ustedes son dioses. Está citando el Salmo 82. ¿No está escrito en su ley? Yo dije, ustedes son dioses. Si Dios llamó dioses a aquellos a quienes les dio su palabra, y no pueden negar las Escrituras, ¿cómo pueden decir que blasfemo porque dije, soy el Hijo de Dios? Bueno, ahí está todo en pocas palabras. Porque si lees la Biblia King James que descendió con el ángel, verás en cursiva delante de estas palabras, Hijo de Dios, el Hijo de Dios, porque dije, soy el Hijo de Dios. Y la mayoría de la gente piensa que las cursivas son para énfasis. No lo son. Las cursivas indican palabras interpoladas por los traductores. No encontrarás eso en el griego. En el griego dice, un Hijo de Dios. Así que me parece perfectamente claro que Jesús tiene en mente que esto no es algo peculiar de él mismo. Así que cuando dice, yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. Este yo soy, este mí, es lo divino en nosotros, que en hebreo se llamaría el Ruach Adonai. Así que el punto es que el Ruach es lo divino en la criatura, en virtud de lo cual somos hijos de la naturaleza de Dios, manifestaciones de lo divino. Este descubrimiento es el Evangelio, es decir, la buena noticia. Pero esto ha sido perpetuamente reprimido a lo largo de la historia de la religión occidental porque todas las religiones occidentales han tomado la forma de monarquías celestiales, que no es la religión de Jesús, que era la realización de la filiación divina, sino la religión sobre Jesús, que lo pone en un pedestal y que dice que solo este hombre de todos los hijos de las mujeres fue divino. Y es mejor que lo reconozcas. Totalmente exclusivo. Convencido de antemano de examinar las doctrinas de cualquier otra religión de que es la religión superior. Y así se convierte en una religión extraña, tal como ha hecho un fenómeno de Jesús, un hombre antinatural. Reclama singularidad, sin darse cuenta de que lo que enseña sería mucho más creíble si fuera verdaderamente católico, es decir, si reafirmara las verdades que se han conocido desde tiempos inmemoriales, que han aparecido en todas las grandes culturas del mundo. Si entonces podemos ver esto, que Jesús habla no desde la situación de un evento histórico, Deus ex machina, un tipo de evento extraño y extraordinario, sino que es una voz que se une a otras voces que han dicho en todo lugar y tiempo, despierta, hombre, despierta y date cuenta de quién eres. Ningún regaño, ninguna demostración racional de la forma correcta de comportarse va a inspirar a la gente con amor. Algo más debe suceder. Siento entonces, verás, que es enormemente importante que las iglesias dejen de ser lugares de charla. Se conviertan en centros de contemplación. ¿Qué es la contemplación? Contemplum, es lo que haces en el templo. No vienes al templo a charlar, sino a estar quieto y saber que yo soy Dios. Y es por eso que si la religión cristiana, si el Evangelio de Cristo va a significar algo, en lugar de ser simplemente una de las religiones olvidadas junto con Osiris y Mitra, debemos ver a Cristo como el gran místico, en el sentido propio de la palabra místico. No alguien que tiene todo tipo de poderes mágicos y entiende espíritus, etc. Un místico, estrictamente hablando, es alguien que realiza la unión con Dios, sea cual sea el nombre. Esto me parece el núcleo y el mensaje del Evangelio resumido en la oración de Jesús que San Juan registra, mientras habla sobre sus discípulos, orando para que sean uno, así como tú, Padre, y yo somos uno, para que todos sean uno. Todos realicen esta filiación divina o unidad, identidad básica, con la energía eterna del universo y el amor que mueve el sol y las otras estrellas.